Hola y bienvenidos a una nueva clase de dimensión ético-política de la praxis docente. En esta nueva lección lo que vamos a hacer es culminar con todo este desarrollo acerca de nuestra pregunta sobre en qué mundo vivimos, cuáles son sus características y de qué manera esta época y su cultura y la sociedad influye en el ámbito educativo. Por eso, el gran tema de la clase de hoy serán los objetos de nuestro tiempo, y nos dedicaremos a estudiar las marcas, el fenómeno de lo virtual, el fenómeno televisivo y también la tecnociencia, para finalmente hablar de los valores de nuestra época actual. Todo esto a manera de conclusión del desarrollo que hemos ido planteando a lo largo de estas últimas clases. Comencemos con el primer objeto de nuestro tiempo, que son las marcas. Las marcas dicen mucho acerca de nuestra sociedad, en la cual ellas circulan libremente. La intelectual Naomi Klein nos dice que la marca es un significado de las empresas modernas que, para ponerlo a circular y para ser transmitido, cuenta con la publicidad como su vehículo. El mensaje publicitario lo que hace es crear un sentido, ocupando el papel que antes tenían las escuelas, las iglesias, las comunidades sociales y las instituciones culturales. La marca transporta a los consumidores a un mundo imaginario, hace que sientan que comparten con otros los valores y los significados creados por los diseñadores. En relación con la sociedad de consumo, el consumo no tiene que ver con la satisfacción de necesidades, sino con los signos. Esos signos encuentran su máxima condensación en las marcas. De forma que cuando estamos comprando un producto por su marca, lo que estamos consumiendo no es el producto, sino todos los signos que vienen acompañados con la marca. El signo de una cierta clase social, de compartir ciertos valores que tienen otras personas, etc. La marca es algo inmaterial que no debe ser confundido con el producto, aunque estos se relacionen. Decimos que la marca y el producto están disociados, que la diferencia entre los productos y las marcas es fundamental. Los productos se hacen en las fábricas, en cambio la marca es lo que compra el cliente. Y esta marca es independiente del producto, se llega a independizar del producto en el que está. Porque el producto puede cambiar en sus características esenciales, pero sigue vendiendo sin alteraciones a raíz de la marca. El producto además puede ser el mismo, pero cambia la consideración y su precio dependiendo de la marca. Se puede estar vendiendo el mismo producto, pero si la marca es diferente, tendrá mayores o menores compras, sin importar que el producto sea el mismo. Y también puede ser que el producto varíe, cambie, se modifique, pero como sigue siendo de una misma marca, se vende de la misma forma que antes. Entonces vemos que las marcas, a pesar de ser inmateriales, tienen un valor, y a veces un valor muy alto, pudiéndose observar la incidencia que ésta tiene en el precio final de los productos. Las marcas sin duda ejercen una sugestión sobre nosotros, una gran influencia. Lo que no hay que olvidar es que existen empresas transnacionales de primera línea que están involucradas en asuntos que podríamos llamar éticamente oscuros, como el financiamiento de guerras, la contaminación y el envenenamiento de poblaciones, la explotación infantil, y todas estas empresas transnacionales cuentan con un buen equipo para limpiar el rostro de la marca y evitar que esa marca se contamine. Si nos retrotraemos un poco a la historia de las marcas están tan presentes en nuestra vida cotidiana que corremos el riesgo de naturalizarlas, de olvidarnos que tienen una historia, que no siempre existieron, que fue algo que se agregó después a los productos. Allá por el tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX, las campañas masivas de publicidad tenían que ver más que nada con los productos publicitados, más que con el nombre de la marca. O sea, antes el objetivo de la publicidad en un principio era revelar que existían productos nuevos y mostrarlos como necesarios para mejorar la vida de las personas. Pero el acento estaba puesto en el producto y no tanto en la marca. A finales del siglo XIX aparece la competencia de los productos y esta vez por medio de las marcas, siendo las marcas la diferencia entre los productos.
Tenemos todos productos que parecen iguales o que son iguales, pero lo que los va a diferenciar ahora son las marcas. Ya en la década del 20, siglo XX, década del 20, las marcas se van a empezar a asociar con una función espiritual. Las marcas producen sentimientos, satisfacción, plenitud, alegría, sacian necesidades. Y no estamos hablando de los productos, sino de las marcas. Hasta que en 1988 las marcas cobran valor y se convierten en un nombre que se introduce en la vida de las personas a través de la publicidad. El producto siempre es secundario con respecto al producto real, que es la marca. Los productos que tendrán éxito en el futuro no serán los que se presenten como artículos de consumo, sino como conceptos, la marca como experiencia, como estilo de vida. Vemos que en nuestra época la marca termina de independizarse del producto al cual acompaña o del cual es parte. Producto y marca ya son dos cosas distintas. El producto es lo que satisface una necesidad. Ahora bien, la marca es algo que está por arriba, identifica o te dice quién sos vos, cómo es tu estilo de vida, qué experiencias tenés, cómo sos como persona. Cuando la marca se inserta en un ámbito como el deportivo, el cultural o el educativo, deja de ser un agregado, deja de ser algo accesorio para girar todo alrededor de ella. Un artista que se viste siempre con la misma ropa de esa marca, o el deportista o el docente, que pasan a ser el decorado de la marca, ¿no? Los representantes de esa marca. Y asociamos el triunfo o el estilo de vida de esa persona por las marcas que utiliza. La marca tiene así una identidad que lucha por conquistar espacios identitarios. La marca busca, o las distintas marcas buscan imponerse en la escuela, en los jóvenes, en la nacionalidad, en los espacios comerciales, etc. Incluso, en algunos colegios, se ha puesto de moda enseñarles el alfabeto a los chicos mediante publicidades. La M ya no es la M de mamá, sino de Mac. Los efectos del empleo de este recurso son sorprendentes. Efectivamente, los chicos adquieren una rápida familiaridad con las letras y también con las marcas. ¿Tenemos los docentes una mínima idea de lo que significa colocar a las marcas en el lugar de un recurso didáctico privilegiado? Un segundo objeto es la tecnociencia. Aquí tendríamos que hacer una distinción. Vemos que la palabra tecnociencia está compuesta por técnica y por ciencia. Tendríamos que distinguir, como lo ha hecho la tradición de pensamiento, lo que por una parte es la ciencia y por otra la tecnología o la técnica. La ciencia la entendemos como aquella investigación y producción de conocimiento según los métodos de la comunidad científica, mientras que la tecnología o la técnica es la aplicación de ese conocimiento científico en la transformación de la sociedad. Entonces, viendo que la ciencia es más teórica y que la tecnología es más práctica, aparece lo que se conoce como la postura ética del martillo, para entender si la ciencia y la técnica son buenas o malas. La postura ética del martillo dice lo siguiente: así como el martillo no es bueno ni malo en sí mismo, sino que depende de para qué se lo utilice, puede usar el martillo para poner un clavo en la pared y colgar un cuadro, o usar el martillo para romperle la cabeza a mi vecino, la ciencia, de la misma manera, no es buena o mala en sí misma, sino que tiene buenas o malas aplicaciones tecnológicas. Esto significa que el científico es inocente, que solo procura conocimiento, o sea que el científico es moralmente neutral, solo quiere conocer. Pero en cambio los tecnólogos, los que aplican la técnica, sí son plenamente responsables de sus actos, porque ahí ya no estamos en el ámbito de la teoría, sino de la práctica, de poner en juego o en funcionamiento los conocimientos científicos. Quienes están en la postura ética del martillo lo que nos dicen es que la moral no tiene nada que ver con la ciencia, que la ética está expulsada del ámbito científico, que la ética sería una intromisión extracientífica. Así lo entendió y lo propuso el proyecto moderno, bajo el imperativo galileano de que todo lo que pueda conocerse debe ser conocido. En cambio, la evaluación ética vendrá después, cuando se apliquen esos conocimientos a la transformación de la sociedad.
Con el paso del tiempo aparece esta noción de tecnociencia que nos viene a decir que la separación entre ciencia y tecnología es ilusoria, que no podemos pensar a la ciencia independizada de la tecnología y la tecnología sin vincularse con la ciencia, sino que se coimplican mutuamente. Por eso cae en descrédito esta separación entre ciencia y tecnología. Científicos y tecnólogos en el fondo realizan una actividad socialmente organizada, planificada, que persigue objetivos elegidos conscientemente y de características esencialmente prácticas. Es mentira que el científico no esté involucrado en la aplicación práctica, que solamente lo están los tecnólogos o la técnica o la tecnología, sino que los científicos ya son responsables en sus descubrimientos de las posibles aplicaciones prácticas de esos nuevos saberes. La diferencia entre lo que hacen los científicos en un laboratorio y lo que se hace en un laboratorio de una gran empresa es mínima. La palabra tecnociencia, entonces, señala la unión o la imbricación entre la tecnología y la ciencia. Los científicos no están alejados, no están exentos de la ética, ya que ellos conocen las posibles o los posibles desarrollos de sus trabajos y pueden intuir cuáles serán las aplicaciones que se harán de él. Toda teoría remite a sus posibles campos de aplicación. Ya no sirve la imagen de la ciencia martillo. Los científicos son responsables de sus descubrimientos y sus posibles aplicaciones. Las grandes empresas utilizan a los científicos para sus propósitos de obtener las mayores ganancias posibles. Existen empresas tecnocientíficas que disputan el poder, ya que el desarrollo tecnológico y la producción del conocimiento científico necesitan subsidios y dinero. Estos se consiguen con prestigio, con relaciones y antecedentes, que no es otra cosa que poder. Entonces, si echamos un poco la mirada hacia nuestro tiempo en relación con la tecnociencia, nos damos cuenta que vivimos en una época donde ha estallado la tecnociencia hasta el punto de ser la nueva naturaleza del ser humano. La tecnociencia no está en objetos externos, sino que se ha introducido en el interior de la persona. Comemos productos trabajados genéticamente, pensamos al ritmo de la tecnología de la comunicación, introducimos en nuestro cuerpo todo un arsenal de productos bioquímicos de los que desconocemos la mayor parte de sus consecuencias, etc. El ser humano es inconcebible sin la tecnología y sin la tecnociencia. En efecto, ¿cómo trazar una frontera clara que permita encontrar al hombre natural, sin contacto con lo tecnocientífico? Pensemos que ya en el seno materno, el niño es configurado desde perspectivas tecnocientíficas con las ecografías, suplementado, diagnosticado, estimulado, medicado, intervenido quirúrgicamente si es necesario, etc. Los seres humanos del siglo XXI nos caracterizamos por la tecnociencia, y esto debe ser tenido en cuenta en el ámbito de la educación, debe ser importante para nosotros. La crítica consiste en ser capaces de analizar qué tecnologías están implicadas en nuestra vida y en qué medida se pueden regular y orientar sus alcances. Un chico que está varias horas al día conectado a una computadora, a la televisión, al equipo portátil de audio, piensa, siente, desea, teme cosas distintas y de un modo diferente que aquel que está desenchufado. El tercer objeto de nuestro tiempo es la televisión. Tenemos que analizar los efectos que produce pasar tantas horas frente a la televisión. Cuando lo hacemos, por ejemplo, vemos que incorporamos su lenguaje, sus chistes, los estereotipos de los personajes, asegurando una pertenencia determinada al mundo televisivo. Antes había una televisión que reflejaba la realidad, lo que podemos llamar la paleotelevisión, mientras que hoy contamos con una televisión que produce una realidad. Tenemos una neotelevisión. Esto significa que la televisión produce programas que son sus productos. Programas de ficción, partidos de fútbol, informativos. Por ejemplo, los partidos de fútbol son un verdadero espectáculo televisivo.
Hay diálogos entre comentaristas y el relator, hay montajes, cambios de cámara, efectos especiales como la cámara lenta o imágenes virtuales para mostrar la posición adelantada. Tenemos en cuenta también los tonos del relato, las publicidades, etc. El espectador que está en el estadio, en la cancha de fútbol, no ve lo mismo que el televidente, que quien está frente al televisor. Por eso en el estadio, ahora, se instalan pantallas para que el público presente disfrute de un espectáculo más dinámico, más rico, más entretenido. Por poner en caso los informativos, en los noticieros vemos un espectáculo montado a partir de lo que realmente sucedió, sea un accidente, un homicidio, una protesta, una denuncia. La disposición de las cámaras, los comentarios, los acuerdos previos sobre los temas a debatir al aire, los tiempos que obligan a frases rápidas y eficaces, latiguillos, etc. Todo eso forma parte del espectáculo informativo. Lo que vemos en la televisión nunca sucede tal y como lo muestra la televisión, y en muchos casos sucede de esa forma porque la televisión lo está mostrando. Sucede de esa forma porque la televisión lo muestra de esa manera. La televisión no se conforma con producir sus programas, sino que produce la realidad, como decíamos antes acerca de la neotelevisión. La imagen produce el efecto de realidad, nos hace creer en lo que se nos muestra. Cuando vemos las imágenes en la tele, creemos en ellas, cuando en realidad la imagen que nos muestran no refleja la realidad, sino que la crea. Los periodistas se amoldan a los intereses del canal y de los televidentes, y tienden a imponer sus valores, sus preferencias, sus formas de ser y de hablar, y también su ideal humano. Los que aparecen en la televisión son una especie de guías o líderes que nos dicen qué es lo que hay que pensar de lo que ellos consideran los problemas de la sociedad. Los medios instalan la agenda de los temas que hay que preocuparse y que interesan a la sociedad. Aquel que no consume programación televisiva se queda afuera de la vida cotidiana. Los medios instalan lo políticamente correcto, la perspectiva correcta de qué debe decirse y cómo se debe debatir. Se torna imposible desarrollar temas relevantes en la televisión, ya sea porque los especialistas tienen que bajar su nivel de análisis para adaptarlo a la audiencia, o porque el presentador informa consideraciones superficiales sobre las distintas cuestiones. La televisión es un instrumento que teóricamente ofrece la posibilidad de llegar a todo el mundo, lo que plantea una serie de cuestiones previas. ¿Está lo que tengo que decir al alcance de todo el mundo? ¿Estoy dispuesto a hacer lo necesario para que mi discurso, por su forma, pueda ser escuchado por todo el mundo? ¿Se puede pensar amenazado por la velocidad? ¿Acaso la televisión, al concederle la palabra a pensadores supuestamente capaces de pensar a toda velocidad, no se está condenado a no contar más que con fast thinkers, con pensadores que piensen más rápido que su sombra? La televisión no solo produce la realidad, sino una hiperrealidad, una realidad más real que lo real. La realidad cotidiana ha quedado devaluada en relación con lo mediático. La gente se empeña en vivir imitando a la televisión. Por ejemplo, cuando un chico hace un gol en el campito, se levanta la remera como si debajo tuviera una inscripción para ser tomada por una cámara. Cuando un asaltante grita "arriba las manos", lo hace como si fuera el protagonista de una película policial. Cuando una pareja mantiene relaciones sexuales, escenifica el estilo de Hollywood. Los docentes vemos cómo, ante la aparición de un nuevo producto infantil-juvenil en los medios, el aula se ve modificada. Los chicos protagonizan conflictos, amores, deseos, de un modo extrañamente parecido al del programa de televisión. La televisión termina por legitimar la existencia de las personas. Si una protesta social no es televisada, no existe. Si un candidato político no frecuenta el medio, no lo conoce nadie. Del mismo modo que un producto comercial que no tiene publicidad se vencerá en la góndola sin que nadie lo vea. Una persona llama para concursar en un programa de televisión
y antes de cortar pregunta, ¿le puedo mandar un beso a mi novia? Claro, ¿dónde está? Le pregunta la conductora. Acá, al lado mío. Lo que uno puede pensar, si nunca ha oído hablar de hiperrealidad, es ¿por qué no le da el beso real y se deja de embromar? Obviamente, porque el beso mediático es más real que el real. De esta manera, abunda la presencia de cámaras en la vida cotidiana, en los supermercados, en los edificios, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Somos todos protagonistas de un gran reality show. Se vuelven imprescindibles las cámaras personales y el registro en video de los eventos personales, tales como los casamientos, las fiestas de cumpleaños y los nacimientos. El protagonismo mediático comienza antes del nacimiento. Ya es usual la venta, por parte del obstetra amigo, del video con la ecografía del niño. Por último, un cuarto objeto de nuestro tiempo es el fenómeno de lo virtual. Con esta palabra nos referimos a las computadoras, a los multimedios y a las conexiones en red. La presencia de la computadora rivaliza hoy en día con la de la televisión, siendo la primera el lugar privilegiado para la búsqueda de información y de entretenimiento. Los niños y jóvenes pasan gran cantidad de horas frente a la pantalla de la computadora. En plena efervescencia de su potencia vital, los chicos pasan horas sentados ante la pantalla jugando al fútbol, matando gente, manteniendo relaciones sexuales o excitándose con imágenes y textos. La energía que se moviliza en las redes se saca de la desmovilización del propio cuerpo, de la liquidación del sujeto y de la sustancia material del mundo. Los chicos sacan su energía o pasión de su inmovilidad, de su actitud pasiva, de su olvido de lo corporal en beneficio de los goces de un cuerpo virtual. Se prefiere la ilusión virtual a hacer las cosas en concreto, a salir a jugar al fútbol, a intentar seducir a alguien en carne y hueso. El mundo de la pantalla es limpio, dócil, anónimo, sano. Permite construir la personalidad según el ánimo del momento. No hay límites ni consecuencias, o esto parece en una primera instancia. ¿Y qué hacemos entonces con el mundo real? De esta manera, luego de haber recorrido los objetos de nuestro tiempo, haber evaluado cómo llegamos a nuestra época y haber estudiado las características de nuestra época a través de los nombres que recibe, podemos hablar sobre los valores actuales. No estábamos en la época del fin de los grandes relatos, pero sí es cierto que ellos se han debilitado y se han multiplicado. Hoy en día vivimos en un mundo donde abundan las múltiples perspectivas y las distintas categorías para nombrar y categorizar nuestro mundo actual. Sin embargo, podemos hablar de ciertos valores de nuestro tiempo que son distintos a los de la modernidad. Si tuviéramos que enumerarlos, podríamos hablar del interés por el presente, del individualismo, del culto de la imagen, de la hipervalorización del cuerpo y de la juventud, de la exaltación de la comunicación y de la velocidad, del dinero, de la competencia, el consumo, la utilidad, la virtualización, la eficacia y la tecnologización. Todos ellos son valores de hecho, es lo que la sociedad valora y son los valores que los chicos llevan a la escuela. La cuestión está en que estos valores pueden chocar o entrar en conflicto con otros más tradicionales, como la solidaridad, la justicia, la tolerancia, la amistad, etc. Los valores de hoy en día se apoyan en el poder de los objetos de nuestro tiempo, la televisión, la tecnociencia, la publicidad, el mundo virtual, que todos ellos son puestos en funcionamiento por y subordinados al sistema económico financiero capitalista, que impera sin obstáculos ni alternativas visibles en su horizonte. Habiendo llegado hasta este punto, ya sabemos cuáles son los valores de hecho de nuestra época, aquellos valores que los alumnos traen consigo a la escuela, y esto ya nos sirve de base para comenzar a trabajar en el aula, es decir, para empezar a estudiar
¿Qué dinámicas poner en juego para desarrollar en los chicos aptitudes y hábitos valorativos? Todo esto será el gran tema de la segunda parte de nuestra materia.